Seguiremos en contacto si tú nos permites. Gracias. Gracias, muy buenos días. ¿Aló? Es Celia Mendoza, reportera de La Voz de América en Washington. Y en la línea telefónica agradezco que nos tome la llamada la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez, internacionalista del Tecnológico de Monterrey. ¿Cómo estás, Ileana? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy bien, gracias. Ileana, alguien mencionaba, lo digo muy concretamente, Jorge Castañeda dice durante el fin de semana, Donald Trump es el hombre más afortunado del mundo. Finalmente, esta situación en un momento tan complejo pero tan decisivo viene a darle fuerza a una candidatura que de por sí se veía muy fuerte, muy poderosa después del debate con John Biden. Sí, sin duda pareciera afortunado en el sentido del discurso político, pero pues no en el individual, ¿no? Todo le ha salido mal, desde la toma de Capitolio hasta 34 acusaciones criminales, y ahora esto. Sí, sin duda, este episodio lo catapulta entre algunos de sus votantes y quizás algunos simpatizantes, pero hay que ver ahora cómo lo maneja tras el incidente, porque cualquier ser humano común, sabemos que él no es un ser humano común, pero pensando en la generalidad, hay un tema de estrés postraumático. No es posible ver a una persona que ha sido sujeto u objeto de un atentado de asesinato, verla jugando golf al día siguiente. A mí me parece, en todo caso, que debió haber capitalizado incluso esa tragedia como un mártir, sí, pero un mártir sufre, no un mártir va y se alegra y juega golf. Entonces aquí también hay que ver que él ha manejado en todo tiempo y momento un discurso emocional, no un discurso moral como el que ha manejado Biden llamando a la unidad, sino un discurso en todo caso emocional, llamando, por ejemplo, incluso en esa foto que le dio la vuelta al mundo, levantando el puño tras haber sido lesionado ante la incertidumbre si había más tiradores, si podría haber seguido ahí un conato de una continuidad en el atentado, levantando el puño en alto y gritando luchar, luchar, luchar. Me parece que es una convocatoria no a la unidad, sino una convocatoria a marcar un episodio de separación. Así es que hay que estar muy atentos a lo que ocurre en los sucesos en la convención de Milwaukee, que por supuesto no solamente va a tener que confirmar la candidatura ya oficial de, por supuesto, Trump hacia la presidencia, sino incluso buscar un compañero de fórmula. Y entonces eso también va a ser interesante, porque la pregunta es, ¿buscará como vicepresidente a alguien tan leal como en un principio fue Pence, que podría ser, por ejemplo, Doug Burgum, el gobernador de Dakota, o Vance, el senador que es un senador muy nuevo de Ohio, o alguien como Marco Rubio, que es mucho más popular? Entonces hay que ver cómo vamos a identificar esta fórmula de la vicepresidencia, Primitivo, para determinar qué tanto le ha afectado en su psique o en sus emociones al propio Trump y cómo se va a manejar en lo subsecuente. Si se va a alinear precisamente a buscar la solidaridad bipartidista y la unidad nacional para impedir una violencia política a lo largo del territorio en lo sucesivo hasta el primer martes de noviembre que se ejecuten las elecciones, o si va a convocar a la separación, a la violencia y al enfrentamiento, lo cual, por supuesto, en nada abonaría en un escenario donde hay una sociedad estadounidense polarizada, Ileana, y donde lo que menos se quiere es eso. Ileana, tengo que hacer una pausa. ¿Me aguantas en la línea y regresamos para seguir con el análisis? Sí, por supuesto. Muchas gracias. Regresamos después del corte. 7 de la mañana con 30 minutos. Continuamos platicando con la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez, internacionalista del Tecnológico de Monterrey, sobre lo que puede implicar este frustrado atentado contra Donald Trump. Ileana, hablabas del discurso de Trump, de la forma en que ha reaccionado a este atentado. Él se fue a jugar golf, pero además se ha manifestado con fuerza, se ha manifestado con una energía que llama mucho la atención. Tú dices que el presidente Joe Biden ha actuado como un hombre de Estado al llamar a la unidad, y Trump sigue pues manejando esta manera de comportarse de manera visceral. Pero no es finalmente esto lo que ha llevado a Trump tan lejos, no es esto lo que quieren sus seguidores, explotar este resentimiento que finalmente lo llevó a la presidencia en 2016 y lo ha mantenido vigente. Sí, sin duda. Por supuesto, han habido varios politólogos que se han dedicado a estudiar el periodo de Trump, donde finalmente han podido escribir y publicado en journals importantes, donde lo que se muestra desde el análisis del discurso entre uno y otro es precisamente esto, ¿no? La característica de un Trump que parte de sus emociones y las utiliza y manipula a la gente contra un Biden cuyas características vienen de lo que le decía su padre, no lo importante en un trabajo
no es el cheque. Lo importante es cómo lo ejerzas con dignidad, con responsabilidad. Entonces se apega más a un discurso de valores más que de emociones, y Trump no ha perdido esa característica. Pues precisamente llama la atención aquí que no creo que en un primer momento convoque a la unidad si utiliza un discurso rudo, donde sí capitaliza ser víctima, una víctima que paradójicamente juega golf al día siguiente del atentado, una víctima que se erige como un héroe dentro de un discurso para posicionarse entre los más agresivos de ese partido, y que lo que buscan es precisamente incluso una supremacía racial. Hay, por ejemplo, la convicción de la posibilidad de un nuevo, por ejemplo, en la fórmula de la vicepresidencia, a Vivek Ramaswamy, quien puede ser también importante para darle frescura a la candidatura de la vicepresidencia, pero no es un hombre blanco. Así es que, como hay un perfil también racista por parte y extremista del propio Trump, difícilmente veríamos esa fórmula. Entonces, sí, sin duda, va a ser muy importante seguir los discursos que se puedan emitir entre los líderes del Partido Republicano esta semana, y también los propios discursos que el propio Trump esté diciendo, ¿no? Precisamente para ver si está buscando un diálogo bipartidista que mantenga la unidad, o hacia la radicalización de las posiciones, donde sí sería una sociedad tremendamente dividida desde el púlpito del poder, y más de un hombre que tiene todas las posibilidades de gobernar, considerando que antes precisamente de este atentado, que ahora es incierto qué es lo que pueda mover a los posibles votantes, vimos precisamente cómo The Wall Street Journal and The New York Times le dieron 6 puntos de ventaja a Trump frente al propio Biden. Algo interesante, Primitivo, va a ser el cambio de discurso en los demócratas también. Hasta la semana pasada, lo relevante en los titulares era la decadencia mental del propio Biden, si era un episodio o si era una condición. Incluso un ala de los demócratas que estaban reventando al interior el posicionamiento de Biden hacia la presidencia, buscando la posibilidad incluso de un relevo ante estos desdichas mentales que ha tenido el mandatario. Este discurso con este hecho se desdibuja. ¿Y qué es lo que puede ocurrir? Que incluso yo y otras personas que pensábamos que sí debía cambiarse al presidente Biden por un relevo mucho más, no digo que joven, pero mucho más popular dentro de los demócratas, capaz de enfrentar a Trump, hoy día se desdibuja con este nuevo hecho. ¿Por qué? Porque ahora la figura fuerte que representa los valores del partido de los demócratas es el propio Biden, aún en el episodio de salud o condición que esté teniendo. Ahora esto refuerza la idea de que Biden llegue hasta el final de la carrera. Lo veremos también en la propia convención de los demócratas en agosto, pero refuerza esta idea de un hombre fuerte, un hombre empático, un hombre con experiencia que está viendo la unidad en los estadounidenses, mientras que hay un Trump que lo que busca es la separación, la división y la violencia política. Hay que ver si llama o convoca a Trump a la unidad en esta semana. De lo contrario, estaremos teniendo un escenario bastante complicado, no solo de aquí a noviembre, sino en lo subsecuente, mirando de cara a los 4 años de mandato que se avecinan con nuestro país vecino. Estamos ante la incógnita de quién aprovecha mejor este momento, quién aprovecha mejor este atentado, por duro que suene. Sí, absolutamente. Mira, hay voces que han dicho que esto ya le da el triunfo a Trump. A mí me parece que en cualquier proceso electoral la victoria no se canta hasta el día de las elecciones. Que las consultoras se equivocan en cifrar precisamente los progresos de uno y otro, en tanto los votantes generan esta incertidumbre. Hay un impacto muy limitado en resultados electorales de este suceso. No delimita el triunfo de ni uno ni otro. Simplemente puede cambiar algunos escenarios que veremos de aquí a noviembre, qué es lo que ocurre. Pero no es un evento determinante para concederle el triunfo a Trump, más allá de los pitonizos y adivinos que dicen ya ganó. No hay elementos en este momento para hacer una perspectiva de esta manera. En todo caso, lo que hay es una lectura simple y rápida de lo que puede ocurrir. Sabemos que Trump, repito, llevaba hasta la semana pasada, antes del atentado, 6 puntos arriba del propio mandatario. Pero esto no indica que haya un triunfo hasta que no se desarrolle la Convención General en noviembre. Fíjate que es curioso lo que dices, y además es importante este tema de las encuestas. Hablas de 6 puntos porcentuales en favor de Trump, pero de repente nos volteamos a ver el rubro de las apuestas, ¿no? O de los mercados, que ya sabes que en Estados Unidos se apuesta a todo, y hay apuestas en torno a la carrera presidencial.
y estas marcan una posibilidad o probabilidad de ganar de Donald Trump del 71% contra el 18% de Joe Biden. Evidentemente, esto puede ser muy, muy volátil, pero sí marca el ánimo inmediato, ¿no?, de quienes están atentos a la contienda por la presidencia. Pues sí, pero pareciera en todo caso reducirlo a un concurso de popularidad, ¿no? Y más que un ejercicio político. A mí me preocuparía, por ejemplo, cómo capitalicen y puede reforzar estas estadísticas, como bien mencionas, la posición, por ejemplo, de una líder que cree en las teorías conspiracionistas como Marjorie T. Greene, que es del Partido Republicano y que, por supuesto, ella puede también llevar un discurso de polarización y hacia la violencia política. Entonces, sí, efectivamente, este evento, por más análisis que se pueda hacer al respecto, en este momento les va a servir para cerrar o catapultar y capitalizar mucho más votantes atendiendo a la simpatía, pero no necesariamente a la empatía. Así es que hay que ver de aquí a noviembre, la prensa pues tendrá que informar de manera responsable para no generar actos propagandísticos, sino simplemente informar y que sea votante en Estados Unidos y que decida el devenir de su propia historia. Muy bien, pues Ileana, muchas gracias por tomarnos la llamada. Estaremos muy atentos de lo que ocurra en la convención republicana, que será definitivamente un punto que marque el futuro del discurso de Donald Trump y cómo va a enfrentar el proceso electoral y ya la campaña en sí, porque la campaña no ha iniciado. Tenemos que esperar a que sea nombrado Donald Trump como candidato y seguramente Joe Biden el mes que entra. Así es, estaremos atentos y a ver quién sale en la fórmula como vicepresidente, que eso también va a ser un plus. Le puede sumar votos y entonces en los subsecuentes estaremos viendo cómo se capitaliza el discurso del atentado o se va desdibujando para regresar nuevamente un poco a la demencia del propio Biden. Estaremos observando esto. Muy bien, gracias Ileana. Te agradezco, Primitivo. Excelente día a todos. Buena semana. Excelente día. Ileana Rodríguez Santibáñez, internacionalista. En otras informaciones, le voy a comentar que aquí en México sigue la violencia. Se dio un ataque en una fiesta